Bienvenido al lado oscuro de la noche. La oscuridad tiene ojos, y en Coimbra, esos ojos pertenecen a los vampiros nocturnos de las tierras Balesterris. No son vampiros de verdad, no tienen colmillos ni se alimentan de sangre. Son un grupo de 5 amigos que han adoptado ese nombre como una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Una sed insaciable de caos y crueldad. Esta es su historia, pero cuidado, porque detrás de sus risas y bromas inocentes acecha algo mucho más oscuro. Era un día de mayo cuando los 5 amigos subieron al Fiat Punto Blanco, que relucía bajo la luz de la luna como un fantasma sobre ruedas. Sus risas eran bajas, casi susurros, pero cargadas de una malicia que helaría la sangre a cualquiera que las escuchara. Llevaban meses planeando este viaje. La Queima das Fitas, la famosa fiesta universitaria de Coimbra, sería el escenario perfecto para desatar su juego macabro. El líder del grupo era alto y delgado, con una mirada azul tan penetrante que parecía leer tu alma antes de destrozarla. A su lado estaba la más calculadora, siempre con un brillo sádico en sus ojos. Luego venía el más fuerte físicamente, cuyos puños podían partir huesos como si fueran ramitas secas. En el asiento trasero iban la más silenciosa pero letal, y el bromista del grupo, aunque sus chistes solían terminar en gritos desgarradores para sus víctimas. Condujeron durante 1 hora hasta llegar a Coimbra, donde las calles estaban llenas de estudiantes cantando, bebiendo y bailando. La ciudad vibraba con energía, pero esa misma energía alimentaba su locura. Para ellos, no había nada más embriagador que el miedo en los ojos de aquellos desprevenidos. Decidieron comenzar su festín cerca del icónico Puente de Santa Clara. Un joven estudiante, borracho y tambaleándose mientras intentaba encontrar su camino de vuelta a casa, fue su primera presa. El líder lo atrajo fingiendo ser un turista perdido. Cuando el chico se acercó, el más fuerte lo agarró desde atrás y lo arrastró hacia las sombras. Lo último que se escuchó fue un grito ahogado antes de que la más silenciosa le rompiera el cuello con un movimiento rápido y preciso. Su cuerpo fue arrojado al río Mondego, dejando una estela roja que pronto se diluyó en la corriente. En el corazón de la ciudad, frente a la majestuosa Sebella, encontraron a una pareja besándose en los escalones de la catedral. El bromista sugirió hacerlo memorable. Mientras la calculadora distraía a la chica con un falso pedido de ayuda, el líder y la silenciosa se encargaron del novio. Lo golpearon brutalmente contra las piedras antiguas hasta que su cráneo se fracturó y luego lo estrangularon lentamente. La chica, aterrorizada, intentó correr, pero el bromista la alcanzó y la apuñaló repetidamente con una navaja oxidada. «Esto es arte», murmuró limpiando la sangre de sus manos. Ya entrada la madrugada, decidieron visitar el jardín botánico. Allí encontraron a un grupo de 3 chicas tomando selfies entre los árboles. Los vampiros jugaron con ellas primero, separándolas una a una. Una de las chicas trató de trepar por un árbol para escapar, pero el más fuerte simplemente rompió el tronco con sus manos desnudas, haciéndola caer sobre una pila de ramas afiladas. Las otras 2 fueron torturadas psicológicamente antes de que el líder les rompiera cada hueso uno por uno hasta que ya no pudieron moverse. Dejaron sus cuerpos mutilados tirados entre las flores como una ofrenda macabra a la noche. Cuando amaneció, los 5 amigos se dirigieron de regreso a casa, riendo y recordando sus actos. Pero antes de abandonar Coimbra, necesitaban una última víctima para sellar su obra maestra. Pararon en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, iluminado apenas por unas lámparas que parpadeaban intermitentemente. Un joven estaba allí, sentado en su Opel Astra, revisando su teléfono móvil. Parecía inofensivo, pero eso solo aumentaba la diversión. El bromista se acercó primero, fingiendo pedir ayuda para cambiar una rueda pinchada. Cuando el chico salió del coche, los demás aparecieron de entre las sombras. Lo arrastraron hasta detrás de la gasolinera, donde lo ataron a uno de los postes metálicos. La calculadora sacó un cuchillo largo y comenzó a tallar símbolos extraños en su piel,
mientras el líder reía y grababa todo con su teléfono. Finalmente, cuando el chico ya no podía gritar más, el más fuerte le rompió el cuello de un solo golpe y lanzó su cabeza al interior del Opel Astra, dejando un mensaje claro: los vampiros nocturnos siempre dejan huella. Si alguna vez te encuentras en Coimbra durante la queima das fitas, ten cuidado con las sombras que te siguen. No todos los que caminan bajo la luz de la luna son quienes dicen ser. Y recuerda, si ves un Fiat Punto blanco rondando por ahí, corre. Corre tan rápido como puedas porque los vampiros nocturnos podrían estar buscando su próxima víctima.